Lectura del libro del Génesis. Israel amaba a José más que a todos los otros hijos, porque le había nacido en la vejez, y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos trashumaron a Sisquén con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: «Tus hermanos deben de estar con los rebaños en Sisquén. Ven, que te voy a mandar donde están ellos». José fue tras sus hermanos y les encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y antes de que se acercara maquinaron su muerte. Se decían unos a otros: «Ahí viene el soñador, vamos a matarlo y echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado, veremos en qué paran sus sueños». Oyó esto Rubén, e intentando salvarlo de sus manos dijo: «No le quitemos la vida». Y añadió: «No derraméis sangre, echadlo a este aljibe, aquí en la estepa, pero no pongáis las manos en él». Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica con mangas que llevaba puesta, lo cogieron y lo echaron en un pozo. El pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer, y al levantar la vista, vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina de Galaad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos: «¿Qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra». Los hermanos aceptaron. Al pasar unos mercaderes madianitas, tiraron de su hermano, y sacando a José del pozo, lo vendieron a unos ismaelitas por 20 monedas de plata. Estos se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta se cumplió su predicción, y la palabra del Señor lo acreditó. Recordad las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó a desatar, el Señor de pueblos le abrió la prisión, lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Recordad las maravillas que hizo el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió a sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero. Venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contesta: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. ¿Ha sido un milagro patente? Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y, aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente, que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, que nos guía para entender esa verdad que nos hace libres. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros. Haznos comprender este regalo de amor, que nos enseña a comprender que debemos ser fieles al amor, que es el amor del Padre que envía a su Hijo para salvar a la humanidad, para darnos a conocer el reino, la buena noticia, y así nosotros podamos dar pasos firmes en la fe, acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, el Señor se dirigirá a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, que les hablará a través de una parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Es el Señor a quien pertenece la tierra y cuanto contiene el universo y sus habitantes. Salmo 24. Pero vemos que Dios es generoso, no se apropia de nada, ni de ninguno. Por el contrario, lo da a todos, hasta darse Él mismo. Nuestro error es la autosuficiencia, pasar por encima de Dios. Fue el de pensar lo diferente de lo que es. Por nuestra parte, como somos hijos, y la tentación de llegar a ser semejantes a Él. Génesis capítulo 3, verso 5. La viña es el pueblo de Israel. Isaías capítulo 5, verso 1 al 7. El primogénito elegido por Dios, entre todos los pueblos como propiedad suya. Éxodo capítulo 19, verso 5. No porque sea el más numeroso y fuerte, antes bien, el más pequeño entre todos los pueblos. Deuteronomio capítulo 7, verso 7. En él ha querido hacer brillar su amor paternal hacia sus hijos, de tal manera que llega a ser luz para los hermanos. Plantar la viña es un trabajo paciente e inteligente, que exige esfuerzo y fatiga. Es necesario encontrar el terreno apropiado, adecuadamente asoleado, cavarlo profundamente y drenarlo, escoger y plantar cada cepa. El viñador hace esto con alegría, pensando en el fruto. Plantar la viña sintetiza la acción de Dios a favor de su pueblo elegido, desde los patriarcas hasta los jueces, desde la promesa hasta la herencia de la tierra, a través de la liberación de Egipto y el don de la palabra. Esta viña hace responder al amor del Padre, con el amor a los hermanos. San Mateo capítulo 7, verso 12. San Mateo capítulo 22, verso del 36 al 40. Deuteronomio capítulo 4, verso 6 y siguiente. Levítico capítulo 19, verso 18. Si no lo hace, es como la higuera estéril. El propietario tiene una dedicación grande, la rodea con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendará a unos labradores y se marchó lejos. La cerca delimita y protege la propiedad contra todo lo que causa daño, ladrones o animales. Es símbolo de la ley que caracteriza al pueblo en su diversidad. Lo hace semejante a Dios, le indica el bien y lo protege del mal. El lagar, colocado en el centro de la torre, para exprimir el fruto de la viña, es el altar del cual se eleva ese sacrificio agradable a Dios que es la misericordia del hombre. San Mateo capítulo 9, verso 13 y San Mateo capítulo 12, verso 7. Si no se da esto, las hojas, aunque sean frondosas, son señal de la esterilidad y de la maldición. Como vemos, a través de las críticas proféticas al culto del templo, Isaías capítulo 1, verso 10 al 20, Isaías capítulo 58, verso 1 y siguientes, Jeremías capítulo 1, verso 7 y siguientes, Amós capítulo 5, verso del 21 al 27, y San Mateo capítulo 3, verso del 1 al 5. Cuando hablamos de edificar una torre, la torre recuerda el templo, que sirve como guardián de la viña y de depósito de frutos. No debería estar lleno de mercaderes y bandidos, sino casa de comunión con el Padre y con los hermanos, abierta a todas las gentes. Pero Dios, que es generoso, la arrendará a unos labradores. Son los oyentes del Señor Jesús, los jefes del pueblo y los que se identifican con ellos. Deberían, como Adán, colaborar con la acción de Dios, cultivando y cuidando el jardín. Génesis capítulo 2, verso 15. Y no destruirlo para poseerlo. El propietario la arrendará a unos labradores y se marchará lejos, porque confía plenamente. Es el mismo Dios que confía en su creación, y por eso se ausentará. Dios no impone nada al ser humano, se lo da todo como un don, sobre todo la libertad de obrar como Él. Él fue creado el sexto día, tiene la tarea de llevar la creación al séptimo, que es el descanso de Dios. Por eso, Dios estará ausente. Su presencia como Padre queda confiada a la responsabilidad de hijos adultos, que viven como hermanos. Incluso emigra al exterior, se vuelve extraño, y lo encontramos en cada extranjero que busca acogida. San Mateo capítulo 25,
verso del 31 al 46. Este versículo 33 se subraya con verbos que indican acción, la entrega de Dios, que con una sola palabra lo ha creado todo. Es el desvelo de su amor para formarse un hijo adulto, el primogénito. No es un amo que hace trabajar a otros para arrebatarle los frutos, como lo hacen los amos de este mundo. Trabaja de una forma especial. La única recompensa para el padre es la felicidad del hijo. Planta con esmero la viña. Las cepas una a una, para que cada una fructifique según el corazón. La rodea de una cerca que la proteja con sus brazos. Cava en ella un lagar en la roca, para que pueda disfrutar del propio fruto. Edifica una torre para que vele sobre ella y la custodie. Se ostenta darle la libertad a los hijos de Dios. En el verso 34, vendrá el tiempo de los frutos. La viña es cultivada en vista de aquel fruto que alegra a Dios y al hombre. Jueces capítulo 9, verso 13. Salmo 104, verso 15. Es el amor a los hermanos, del cual tiene hambre tanto el hijo como el padre. El propietario enviará a sus criados para percibir los frutos que le correspondían. Pero la actitud de los labradores es llenarse de violencia, creyéndose dueños de la viña. En lugar de criado, en griego existe la palabra esclavo, pero no de una forma negativa. El esclavo es propiedad de su señor. Esclavos serán los profetas que pertenecen a Dios como Dios le pertenece a ellos. Es una reciprocidad de amor, ser el uno del otro. Por amor, es la misma vida del Padre y del Hijo, y de todo aquel que tiene su espíritu. Los profetas vienen el mismo drama de su Señor que los envía. Como los profetas, Elías, Jeremías y Juan el Bautista son enviados a los hermanos como testigos, mártires del amor que llama a la conversión. El profeta está contra toda sacralización y absolutización del templo y de la ley. Con mayor razón, del rey, que debería respetarla. Dios no comparte la violencia religiosa y política. Invitará a la fraternidad, le recuerda al rey la observancia de la ley, y a los que la observan, la ley y el amor a Dios y al prójimo. El Señor está deseoso en ver los frutos de la viña. Él desea que el hombre, su hijo, se realice en el amor y en la libertad de servir como Él. Pero en el verso 35 veremos las ansias de poder del hombre por querer ser dueño de la viña, que es del mundo, e incluso de sus propios hermanos. Esa suerte la dirán los profetas. San Mateo capítulo 23, verso el 29 al 32. Al traer la mansedumbre del Padre, son presas de la violencia de los hermanos. Son mártires testigos al mismo tiempo de nuestro mal y de su amor. Son los justos, prefiguración del justo, sobre el cual recae la injusticia. Sabiduría capítulo 2, verso del 12 al 20. Por eso el que no obra el bien, para ellos puede ser escandaloso. Nosotros como creyentes debemos escuchar la voz del Señor con su palabra y ejemplo a través de la iglesia. Pero el peligro que corre la humanidad por la seducción del mundo es alejarse de Dios. Nosotros como creación estamos llamados a mirar hacia lo alto, pero ninguno levanta la mirada. Pero Dios es Dios y no hombre. Por eso se estremece, pero no a causa de la ira, sino de la compasión, y viene hasta nosotros en su misericordia. Oseas 11, verso 2, verso 7 y verso 9. Que enviará a su Hijo para salvarnos. En el verso 36, enviará de nuevo a otros criados, más que la primera vez, pero harán con ellos lo mismo. Dios nunca se cansa. Al contrario, multiplica con generosidad sus llamadas. Pero la actitud del hombre es repetir esa violencia que lo lleva al abismo de la muerte, que es sordo ante la palabra, se mata al que la dice, que edificarán monumentos a aquellos a quienes sus padres han dado muerte, algo incoherente, que no servirá como pretexto para continuar sus malas acciones, creyendo dar testimonio, haciéndose dignos como hijos. San Mateo capítulo 23, verso del 29 al 32. Hebreos capítulo 11, verso del 32 al 40. Finalmente enviará a su Hijo, a Jesús nuestro Salvador, que Dios enviará su misma palabra. La palabra se hizo carne y habitará entre nosotros. Pero los labradores, al ver al Hijo, se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora se realizará una pregunta. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados, y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Delante del Hijo se revela la intención perversa de los hermanos. Su diversidad manifiesta la maldad del ser humano que no tiene a Dios.
de querer la muerte del padre y la del hermano para apoderarse de la herencia. Quieren poseer como propio lo que se ha dado como un don. Génesis capítulo 3 y Ezequiel capítulo 16. Ese es el móvil de la violencia que consume la historia del ser humano. Apropiarse del don, sin percatarse de que ese modo lo destruye. La misión del ser humano es quedarse con la herencia del Hijo, el tesoro del Padre, e ignorar que ella es el espíritu de amor, vida de ambos. Pero precisamente al matar al Hijo, se obtendrá su herencia, a la humanidad que le ha quitado la vida. Sin embargo, Él nos da su vida como un don, para rescatar a la humanidad del abismo de la muerte, para así heredar la vida eterna. De este modo, el bien siempre triunfará sobre todo mal. Cuando agarran al Hijo, lo echan fuera de la viña y lo matan. Es la historia que está viviendo el mismo Señor Jesús, de la cual los oyentes son actores. 2 días más tarde lo apresarán en el huerto, lo echarán fuera de los muros y lo matarán en el Gólgota. Por eso la pregunta, ¿qué hará el dueño con aquellos labradores? El Señor Jesús pide a los oyentes el juicio sobre lo que están haciendo. El Señor Jesús dice con anticipo lo que ellos piensan hacer. Cuando suceda, sabrán al menos que Dios ha manifestado su amor sobre el Hijo, que ha predicho el mal de la humanidad. Pero el mismo Señor lo cargará sobre sí, consciente y libremente. Solo entonces podrán decir, he pecado contra el Señor. 2 Samuel capítulo 12, verso 13. Y comprender que verdaderamente este es Hijo de Dios. San Mateo capítulo 27, verso 54. Y así como en las películas, vendrá el suspenso y la intriga. ¿Qué pasará con el desenlace de la humanidad? Es la forma de pensar del ser humano. Pero Dios es amor y misericordia. La condena que sin saberlo pronunciamos sobre nosotros la llevará el mismo Señor, ya que Él por nosotros se hizo maldición y pecado, para que viniésemos a hacer justicia de Dios. Galatas capítulo 3, verso 13 y 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Estos labradores otros serán todos aquellos que al ver la señal del Hijo del Hombre se golpearán el pecho, reconociendo el propio no y su eterno sí. La comunidad de San Mateo, formada por judíos que han escuchado a los profetas y han reconocido en el perdón a su Señor. En el verso 42, el Señor hará la respuesta. ¿No habéis leído nunca la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. ¿Ha sido un milagro patente? Ese mismo Salmo 118 al verso 22 y siguientes, citado también en la entrada mesiánica, ofrecerá el Señor Jesús otra interpretación del hecho realmente divino. Piedra e hijo en hebreo se parecen, Eben y Aben, aquel a quien el mundo ha despreciado. Precisamente este es hijo, por cuanto ha sido matado, da la vida por todos. Así viene a ser piedra angular del nuevo templo, que une cielo y tierra, divinidad y humanidad, judíos y paganos, para formar parte con todos ellos un solo pueblo, anulando así toda enemistad y condena entre los hombres. Efesios capítulo 2, verso del 14 al 18. Esta es la obra del Señor, la maravilla que Él ha realizado ante nuestros ojos. Nosotros con el bien que Él nos da, hacemos el mal. Él con el mal que nosotros le damos, hace el bien. Con la muerte que le hemos dado al Hijo, hemos usado nuestra libertad, el mayor bien que nos hace semejantes a Él, con el riesgo de abusar de la libertad, para cometer el mayor mal, impensable, la muerte al autor de la vida. Hechos capítulo 3, verso 15. Y Él de allí obtiene el mayor bien, para todos. Le entrega a sí mismo, como José a sus hermanos también Jesús dice, aunque vosotros pensáis es hacerme daño, Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir como hoy ocurre a un pueblo numeroso. Génesis capítulo 50, verso 20. El resultado de la violencia de la humanidad, más allá de la matanza de la vida, no puede llegar ningún poder de muerte. No es la destrucción de todo. Como del caos primitivo, la palabra creó el mundo. Así ahora vuelve a crearlo de nuevo, lleno de su gloria. Realmente Dios es grande y santo. Por eso la afirmación que el Señor hará en el verso 43. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará un pueblo que produzca sus frutos. ¿Cómo entender que en el reino nos preceden los publicanos y las prostitutas? En ellos se han producido frutos de conversión, porque debemos darnos cuenta el proceder de aquellos que dicen tener el poder, cometen injusticias con el humilde, con sus hermanos. En el nuevo pueblo de Israel está formado por todos aquellos que, siendo judíos o no,
se reconocen pecadores y aceptan en el Hijo crucificado el sí eterno del Padre a todos sus hijos. Estos conocen el amor del Padre y pueden producir el fruto de una vida fraterna. Pero los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, se resintieron porque comprendían que hablaban de ellos. La parábola, que va dirigida para ellos, pero también a todo aquel que tiene un mal proceder y que atenta contra la vida de su prójimo. Por eso los sumos sacerdotes y los fariseos se sienten tocados por su ego, pero que querían echarle mano a Jesús. Todavía no ha llegado su tiempo. Tenían miedo por la multitud de gente que lo tenía a Jesús como profeta. Pero es el Hijo de Dios que viene a hacer la voluntad del Padre, que viene a salvarnos, para darnos la promesa de la vida eterna. Ahora nos unimos a través de la oración para que podamos comprender la voluntad de Dios en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das, que manifiestas tu amor enviando a tu Hijo para salvar a la humanidad, para comprender tus designios de amor. Danos a conocer el reino, la buena noticia, las palabras del Señor que transforman el corazón, que nos enseña el amor, la misericordia, de servir y ayudar a los demás. A la luz del Espíritu Santo, recibimos estos regalos que transforman la vida y nos hacen dar pasos firmes en la fe y nos unen al corazón de la Iglesia, la esposa de Cristo, junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, laicos comprometidos, para llevar esta obra de evangelización, para que el Señor Jesús pueda llegar a cada corazón y quitar toda maldad que pueda haber en la humanidad, de esa autosuficiencia, creyendo tener el poder en sus manos, de maltratar y oprimir a su prójimo, que se genera por la envidia, los celos, las críticas, o cuando se quiere una cosa, el peligro de pasar por encima del otro. Y eso va generando resentimientos, rencores, odios, división, que destruye la relación con el otro y que lleva a una constante competición. Que en estos momentos de pandemia, el Señor nos invita a hacer un alto en el camino, de descubrir que somos hijos de Dios y que la oración nos debe llevar no solamente a orar por nuestras intenciones, sino a orar por las intenciones del mundo, que debemos cuidar nuestro planeta Tierra, que somos responsables de la vida de nuestro prójimo, orar por las naciones y los gobernantes, la gran responsabilidad que tienen de dirigir una nación y que se quite toda ley de muerte que lo lleva a ser esclavo y conducirlo a la muerte, que los gobernantes están para ayudar a sus hermanos en la parte social, económica, de crear proyectos que cuiden la vida, dar trabajos dignos, con sueldos justos, la responsabilidad de ayudar, de formar a nuestros niños y jóvenes en la educación, cuidar en todo sentido la vida del ser humano. Entre ellos está cuidar la familia, que es el fundamento de la sociedad, el amor del hombre y la mujer, que se unirán en santo matrimonio, llevando la bendición de Dios a sus generaciones futuras. Que seguimos orando por los que han sufrido de este contagio, de este virus, para que sea la sangre preciosa de Jesús, liberándolos de todo espíritu de muerte y para que puedan ser sanos de sus vías respiratorias. Como también seguimos orando por los que sufren distintas enfermedades en su cuerpo y en su parte mental, para que sean sanos, libres y bendecidos, y ver los milagros del Señor Jesús en sus vidas. Ahora entrega esa petición personal como también comunitaria, unidos de la fe, que nos hace creer en esas promesas maravillosas de Dios que transforman nuestra vida y que nos une al regalo de la Eucaristía, el cuerpo y la sangre del Señor, que quieren habitar en el corazón de la humanidad y saber esperar en el Kairos, en el tiempo indicado, la bendición de Dios en nuestras vidas. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Nosotros como hijos de Dios llevamos la responsabilidad de la vida, de ayudarnos unos a otros a salir adelante a través de la oración, de las promesas de la Sagrada Escritura que nos dan vida, de la Eucaristía, Cristo que quiere habitar en el corazón de la humanidad, porque hemos sido llamados para sumergirnos en la gracia y así poder ser bendición unos a otros. Bendiciones del cielo.
No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.